11 de noviembre de 1988, en una calle tranquila de Sacramento, California, se ha descubierto un cadáver. La razón por la que tenía la cabeza, las manos y los pies cortados era para dificultar su identificación en el caso de que encontraran el cadáver. Un crimen terrible está a punto de salir a la luz. Y con él, los fríos y oscuros asesinatos en serie perpetrados por alguien de quien nadie sospecharía. La gente nunca se tomó el caso en serio como lo que realmente era, un asesinato en serie. A unos 600 kilómetros al norte de Los Ángeles se encuentra el condado de Sacramento, en el corazón del vasto Valle Central. Sacramento es la mayor ciudad del condado y también capital del estado. A mediados de los 80, Sacramento todavía era considerada una ciudad pequeña. Iba creciendo, pero aún conservaba un ambiente de pueblo. Los barrios se iban expandiendo y había mucha construcción. La gente iba y venía, pero siempre ha sido una ciudad en crecimiento. Una ciudad muy agradable donde vivir. Teníamos nuestros problemas, como en la mayoría de ciudades en auge. En esa época, a principios o mediados de los 80, se apreció un gran aumento en el índice de homicidios. A finales de los 80, los habitantes de Sacramento también aprecian un incremento en el número de personas sin hogar que deambulan por el centro. El norte de California es un buen sitio para la gente sin hogar. California tiene un programa muy generoso de ayudas a estas personas. Además, el clima es cálido y sus gentes son tolerantes. Algunos residentes más que tolerantes lo que quieren es ayudar. En 1988, Judy Moyes es una trabajadora social que colabora activamente a pie de calle con el programa Voluntarios de América. Mi trabajo en los años 80 consistía en localizar en la calle a personas que no estuvieran recibiendo asistencia social, que vivían sin un hogar, a enfermos mentales, gente que no podía salir adelante por sí misma. Uno de los casos en particular atrae la atención de Judy. El de un esquizofrénico de 51 años de edad que habla con voces que solo él puede oír. Se llama Alberto González Montoya, conocido cariñosamente como Bert. Cautivada por la naturaleza dulce y candorosa de Bert, Judy está resuelta a buscarle un lugar adecuado donde vivir. Y lo encuentra a unas manzanas del edificio del gobierno del estado. Se trata de una céntrica casa de huéspedes que los servicios sociales utilizan a menudo para alojar a usuarios difíciles, ubicada en el número 1426 de la calle F. El barrio ha vivido momentos mejores, pero esa casa victoriana azul y blanca, con su patio y su jardín, resulta una agradable sorpresa. Al igual que su anciana propietaria, Dorothea Puente. Dijo que tenía unos 70 años y que había sido enfermera en la batalla de Batán durante la Segunda Guerra Mundial. Cosa que me causó muy buena impresión. Se la conoce por donar dinero y ropa a beneficencia y contratar a personas en libertad condicional para hacerle trabajos de jardinería. Asimismo, es casi como una madre para sus inquilinos. Creo que lo que hacía tan popular la pensión de puente entre los trabajadores y organismos sociales era el hecho de que esa mujer recibiera a todo el mundo con los brazos abiertos. Estamos hablando de personas con problemas de alcoholismo, problemas mentales, tal vez de drogadicción. La mayoría de huéspedes de Dorothea son ancianos con una retahíla de problemas de salud. James Gallup es un vagabundo de 62 años de edad con un tumor cerebral. Dorothy Miller es una alcohólica de 64 años. Betty Palmer y Leona Carpenter tienen casi 80 años y no pueden valerse por sí mismas. Todos los huéspedes de Dorothea recibían varios tipos de pensiones y ayudas. Ella conocía bien el sistema, de modo que si había un modo de que pudieran obtener más, ella se lo conseguiría. A pesar de las atenciones y amabilidad de Dorothea Puente, Gallup, Miller, Palmer y Carpenter ya han abandonado la casa para cuando Bert Montoya se instala el 3 de febrero de 1988. Otra inquilina, Vera Faye Martin, de 62 años de edad, se quedará solo 2 días más antes de marcharse sin despedirse. Es algo bastante habitual entre las personas que viven en este tipo de casas. Se levantan un buen día y se van o se trasladan a otro centro o lo que sea. Bert y los demás huéspedes habitan el piso principal de la casa, cada uno en su propio dormitorio. John Sharp, cocinero jubilado de 64 años, no bebe. Pero su vecino de 55 años de edad, Ben Fink, ha entregado toda una vida al alcohol. Benjamin Finn tenía un largo historial de ingresos en urgencias, con altos niveles de alcohol en sangre. En cuanto recibía el cheque de la pensión, se iba de juerga a beber como un cosaco. Tras una de esas juergas, en abril de 1988, Fink también desaparece. Su asistente social no se sorprende.
otro inquilino de paso que se ha ido. Bert Montoya, sin embargo, experimenta una mejora espectacular bajo los cariñosos cuidados de Dorothea Puente. Cuando volvimos a verle, iba muy bien peinado, aseado y vestido. Fue una transformación increíble. Y nos quedamos encantados de ver que estaba recibiendo precisamente el tipo de ayuda que necesitaba. Durante el verano de 1988, Bert sigue mejorando. Y su asistente social, Judy Moyes, confía en que todo va a ir bien. Sin embargo, en noviembre de 1988, la policía de Sacramento recibe la llamada de una mujer que quiere denunciar una desaparición. La mujer es Judy Moyes. El desaparecido es Bert Montoya. 7 de noviembre de 1988. En Sacramento, California, el agente de policía Richard Ewing se reúne con la trabajadora social Judy Moyes. Judy le cuenta que uno de sus asistidos de 51 años de edad y esquizofrénico, Bert Montoya, lleva varias semanas desaparecido de la pensión donde reside, y que dicha desaparición no tiene ningún sentido. Alberto llevaba en casa de Dorothea Puente alrededor de 6 meses. Uno de mis compañeros dijo, adivina qué ha pasado. Y yo le dije, ¿qué? Y él respondió, Alberto se fue con la gente de la pensión a México para visitar a un hermano de Dorothea, que es médico. Judy le dice al agente Ewing que cuando llamó a Dorothea Puente, la anciana casera le aseguró que Bert volvería en unos días. Cuando tras varias semanas ve que todavía no ha regresado, Judy informa a Dorothea de que va a dar parte a la policía. Unos días más tarde, la trabajadora social recibe una llamada de teléfono en el trabajo. Cogí el teléfono y un hombre dijo, hola, soy Don Anthony, quiero decir Michelle Obregón. Estoy con Alberto. Es mi sobrino y está conmigo en Utah. Estamos en Shreveport, Utah. Cuando Judy llama a Dorothea, la anciana le asegura que la historia es cierta. Y ella dijo, bueno, ¿sabe qué? El domingo, cuando yo estaba en misa, vino un pariente suyo, recogió sus cosas, se lo llevó y me dejó una nota. Y yo dije, ya, pues voy a llamar a la policía, porque la historia tenía demasiados cabos sueltos y era evidente que estaba ocultando algo. Judy insta al agente Ewing a que vaya a investigar a la casa del 1426 de la calle F. Le dije que había una persona que vivía en esa casa que se llamaba John Sharp y de quien podía obtener información correcta. John no sufría ningún trastorno mental ni era alcohólico como los demás residentes y pensé que él le daría la versión más veraz de lo que hubiera sucedido. Así pues, poco después, el agente Ewing se presentó en casa de Dorothea. Dorothea Puente se muestra tan amable como siempre, enseñando a la gente el lugar y respondiendo a sus preguntas. Este habla también con John Sharp, que confirma que Bert Montoya se había ido con un familiar la mañana anterior. Convencido de que Dorothea está diciendo la verdad, el agente Ewing está a punto de irse cuando se le acerca a John Sharp. Uno de los inquilinos le pasó una nota donde le pedía a la gente que se encontraran en otro lugar porque tenía algo que contarle. Así pues, el policía se reunió después con el inquilino lejos de los demás. Y este le contó que Dorothea había pedido a los huéspedes que mintieran y que dijeran que Bert se había ido con unos familiares. Sharp también comparte sus sospechas de que algo extraño sucede en la casa. El sonido de algo arrastrado escaleras abajo la noche en que Ben Fink se marchó y un olor nauseabundo proveniente de una habitación de la planta superior. Le contó al policía que había hoyos sospechosos cavados en el patio y que pensaba que allí se estaba enterrando a gente. Tenía esa sospecha. El agente Ewing se pone en contacto con el sargento John Cabrera, de la sección de homicidios y desaparecidos. Entonces, empezamos a hacer todas las verificaciones que pudimos, como el permiso de conducir y todas esas comprobaciones básicas. Lo primero que descubrí es que estaba en libertad condicional federal por la falsificación de cheques de la Seguridad Social.
y también por echar fármacos en las bebidas de sus víctimas. El agente Cabrera descubre que al menos en 4 ocasiones, durante 1981 y 1982, Dorothea Puente se hizo pasar por enfermera y narcotizó a sus pacientes de edad avanzada, con el fin de robarles joyas, cheques en blanco y tarjetas de crédito. Cuando la arrestaron a finales de abril de 1982, la policía encontró en su bolso un billete a México. Dorothea fue condenada a 5 años de prisión, pero fue puesta en libertad en 1985 por buena conducta y regresó a la casa de la calle F, donde residía antes de la condena. Empezaba a haber indicios cada vez más claros de que aquello podía estar relacionado con el desaparecido. Él seguía recibiendo dinero de la Seguridad Social y nadie sabía de su paradero. Cabrera descubre otra cosa. Según su expediente, Dorothea Puente tiene tan solo 59 años de edad. Mintió a Judy Moyes. Le dijo que tenía unos 70 años. No tenía dientes, así que sin la dentadura y con el pelo blanco, podía parecer mucho mayor de lo que era. El agente Cabrera se reúne con Judy Moyes para compartir lo que sabe sobre Dorothea Puente. Entonces el agente Cabrera dijo, ¿qué es lo que quiere que hagamos? Respondí, que vayan a esa casa. Y él dijo, ¿quiere que llevemos balas? Y dije, por supuesto. Viernes 11 de noviembre de 1988. Los agentes de homicidios John Cabrera y Terry Brown y el agente de la condicional James Wilson llegan al 1426 de la calle F para interrogar a Dorothea Puente. Le expliqué por qué estábamos allí, que era por la desaparición de Bert Montoya. Y ella no se mostró enfadada ni molesta por nada de todo aquello. Solo dijo, ah, sí, y mencionó a Judy Moyes y dijo que Bert se había ido con unos familiares. Dorothea era muy creíble en lo que decía. Te miraba a los ojos, te decía justo lo que pensaba o lo que tenía que decir. Y no se inmutó ni por un instante cuando le pregunté si podíamos registrar su casa. Lo revisé absolutamente todo. Miré debajo de las camas, golpeé las paredes. Bert era una persona bastante grande, así que si estaba escondido en alguna parte, tenía que ser bastante obvio. No hallan ni rastro de Bert Montoya, pero sí encuentra 2 frascos de píldoras con prescripción médica en el dormitorio de Dorothea. El primero es un bote plástico sin tapa y lleno de pastillas de color azul. El otro, un recipiente vacío que encuentra en el suelo. Lo miré y llevaba escrito el nombre de Dorothy Miller. Entonces cogí el frasco de píldoras, volví a la sala de estar donde se encontraba Dorothea con los demás agentes y le pregunté quién era Dorothy Miller. Y recuerdo que ella me respondió que Dorothy Miller era una pariente suya que había estado de visita en su casa y que probablemente se había dejado aquello ahí. Una vez completado el registro preliminar de la casa, el agente Cabrera le pide a Puente si pueden excavar en su jardín. Recuerdo que me preguntó que por qué quería excavar en el jardín. Y yo le dije que me había llegado algún rumor de que podía haber alguien enterrado allí. Ella ni se inmutó y accedió sin problemas. Incluso nos ayudó trayéndonos otra pala. Para John Cabrera, obtener el permiso de Dorothea es vital, llegados a este punto de la investigación. No necesitábamos una orden de registro en aquel momento en particular. Comenzamos a excavar en 3 áreas concretas del pequeño jardín. Y unos 40 o 45 minutos más tarde, de uno de los agujeros, empezamos a sacar artículos como de tela. Y junto a todo aquello, también había un montón de pequeños ciscos que parecían de cuero. Los agentes siguen excavando hasta topar con la raíz de un árbol que no pueden sacar solo con las palas. Me metí en el agujero y empecé a tirar y tirar de ella hasta que finalmente se soltó. Entonces, sentado al borde del hoyo, miré hacia abajo a aquel objeto que tenía entre las manos y vi que no era una raíz, era un hueso humano. Y eso solo fue el principio. 11 de noviembre de 1988. En Sacramento, California, se han encontrado restos humanos enterrados en un patio trasero. La dirección es el 1426 de la calle F, una pintoresca casa victoriana que sirve como refugio de almas perdidas de la sociedad. El sombrío descubrimiento es el resultado de la búsqueda de una de esas almas. Un afable hombre de 51 años que padece esquizofrenia llamado Alberto Bert Montoya, que lleva desaparecido desde el mes de agosto.
El agente de homicidios John Cabrera acompaña a la casera Dorothea Puente hasta la fosa recién excavada en el antes impecable patio de su casa. La llevamos allí, la acompañamos hasta el hoyo y le dije, mira eso. Ella se llevó la mano a la boca y exclamó, oh Dios mío. Se puso muy nerviosa y se alteró un poco. Decía que no sabía qué pensar, que no sabía nada de aquello. Y resultaba muy creíble. Lo que muestran a Dorothea es el hueso de una pierna humana, un pie encajado en un zapato y dos tipos de material. Uno ligero y suave y el otro duro y grueso. Determinamos que el material de la tela parecía haber sido parte de un vestido o de algún tipo de blusa. Se solicita la presencia de la perita forense Laura Santos, que decide esperar a que se organice un equipo forense adecuado antes de seguir adelante con la investigación. Había que organizar la escena del crimen. Debía vigilarse la propiedad esa noche hasta el día siguiente y era necesario que todo el mundo pudiera reagruparse y es lo que se hizo básicamente. Por otra parte, solicité la presencia de un agente del CSI en concreto para empezar a fotografiar la escena del crimen y cualquier cosa hallada en la propiedad que pudiéramos considerar probatoria. A la mañana siguiente, sábado 12 de noviembre, los vecinos de la calle F empiezan a congregarse para ver qué ocurre. Una marquesina protege el patio de la lluvia mientras una multitud de medios de comunicación y curiosos se reúnen en la calle. El área estaba tan congestionada por el tráfico, periodistas de las noticias, camiones con grandes satélites, que recuerdo dar vueltas en círculos tratando de encontrar el modo de entrar. En el jardín, los arqueólogos forenses supervisan la cuidadosa recuperación de los delicados restos. Se apartó toda la tierra que se sacó para examinarla en busca de pruebas. El cadáver es claramente el de una mujer anciana, y no el de Beth Montoya. La policía decide continuar excavando. El sábado por la mañana recibí una llamada del Chronicle de San Francisco. Habían oído la historia y al parecer uno de sus contactos había hablado con alguien de la policía. Le habían informado de que se iba a iniciar una búsqueda muy intensiva y era posible que aparecieran más cadáveres. La propiedad en realidad no tenía un patio demasiado grande, pero sí lo suficiente como para tardar bastantes días si teníamos que cavar con palas. Por ese motivo, solicitamos que nos mandaran una retroexcavadora para ayudarnos a excavar todo el jardín. Cuando empieza la excavación, Dorothea Puente le pregunta al agente John Cabrera si puede hablar con él. Ella me preguntó, ¿estoy detenida? Como en ese momento no lo estaba, le dije, pues no, no lo está. ¿Por qué lo dice? Y ella respondió, todo esto me está poniendo nerviosa y me gustaría ir a tomar un café con un familiar aquí, a la vuelta de la esquina, en el hotel. Puesto que se ha mostrado tan servicial y cooperativa, la policía no considera que haya riesgo de fuga. Cuando le dan el visto bueno, Cabrera ayuda a Dorothea a atravesar la multitud y la acompaña hasta el hotel. Por algún lado debo de tener una foto de ella allí hablando con Cabrera cuando se estaba preparando para irse. Tan solo era una ancianita inofensiva. No tenía aspecto de ser capaz de matar siquiera una mosca. Se comportaba de forma amable con respecto a todo aquello, pero aún así, en el fondo, yo tenía una sensación inconsciente de que ahí había algo. Era demasiado amable. Tras regresar al jardín, el agente Cabrera no tarda mucho en darse cuenta de lo acertado de su intuición. 21 minutos más tarde, estaba cavando en una zona y fui a dar con algo. Cavé más profundamente y tiré. Y cuando lo hice, de repente, apareció una pierna. En ese momento, supe que, sin lugar a dudas, allí había ocurrido algo. Me detuve e inmediatamente llamé a mi inspector. Recuerdo que me preguntó, ¿dónde está Dorothea? Y le dije, está en el hotel tomando un café. Salió corriendo a buscarla. A los pocos minutos regresó y dijo, se ha ido. Y recuerdo esa sensación de abatimiento.
Dorotía seguramente había querido hablar conmigo porque yo estaba a punto, a medio metro de distancia de descubrir el cadáver, y ella no tenía intención de estar allí cuando eso sucediera. Nadie esperaba que Dorotía huyera. Aquello provocó un gran revuelo en los medios de comunicación, porque nadie sabía dónde había ido. Se había esfumado por completo. Mientras sigue la búsqueda de Puente, la policía encuentra un tercer cadáver. Al igual que los dos primeros, la exhumación se lleva a cabo con precaución, usando desplantadores y brochas. El cuerpo estaba envuelto en numerosas capas. Edredones, colchas, plásticos. Algunas estaban cosidas entre sí, por lo que de momento no podíamos ver nada, pero tampoco queríamos manipular ninguna de las pruebas. Dos patólogos forenses de mi departamento se acercaron al lugar para observar la posición del cadáver, tomar notas y hacer todo lo necesario. Y después todo el tablero con el cuerpo y todas las pruebas y los envoltorios fueron trasladados en una furgoneta al laboratorio forense. Prosigue la excavación del patio, mientras la policía busca a cualquiera que pueda arrojar algo de luz sobre lo que ha estado sucediendo en el 1426 de la calle F. El vecino de Dorotía recuerda un hedor nauseabundo en el mes de mayo, tan horrible que no podía usar el aire acondicionado. Cuando fueron a hablar con ella, solo les dijo que acababa de echar fertilizante en el jardín y que esa debía ser la causa del olor. El vecino también muestra a la policía lo que acaba de encontrar en su propio patio trasero esa misma mañana. Salió por la mañana al jardín y encontró 24 dientes humanos, todos con empastes de plata y oro. Era evidente que ella sabía que el cerco se estaba estrechando. Los trabajadores sociales proporcionan listas de los usuarios que habían enviado a la pensión en los últimos 18 meses, incluyendo a John Sharp y Ben Fink. El agente Cabrera reconoce otro nombre, el de Dorothy Miller, la mujer que Dorothy le había dicho que era una pariente. El domingo 13 de noviembre, la propietaria sigue sin aparecer. Y la historia es noticia de primera plana. En el jardín, los investigadores exhuman dos cadáveres más, también envueltos en telas y plástico. Era como si se hubiera podrido algo. Tengo fotografías de gente llevándose la mano a la boca, cubriéndose la nariz para no oler. Algunos llevaban mascarillas. Así que sí, definitivamente, el olor impregnaba el aire. Casi desde el principio estaba claro que unos llevaban enterrados mucho más que otros. Algunos parecían haber sido enterrados hacía solo unas semanas o un par de meses. Otros un año o dos. Los grados de descomposición eran muy diferentes. La policía también pudo determinar que Dorotía Puente no cavó los agujeros ella misma. Cavaron los hoyos los expresidiarios en libertad condicional del hogar de reinserción social del barrio. Pero ellos no tenían ni idea de para qué eran. Les pagó en efectivo y siguieron su camino. El hecho de cavar hoyos no tenía nada de raro. Los investigadores también descubren que uno de los expresidiarios es Don Anthony, el hombre que llamó a Judy Moyes haciéndose pasar por familiar de Bert Montoya. Más pruebas que relacionan a Dorotía Puente con la desaparición de Montoya. El lunes 14 de noviembre, la policía derriba un cobertizo en medio del patio trasero y encuentra debajo una sepultura poco profunda. Más tarde, descubren otro cadáver en el patio delantero. La imagen que más se me grabó en la mente es una fotografía que hice de un empleado municipal excavando en el patio delantero, justo al lado de la figura de un santo. Y pensé en la ironía de que aquella persona hubiera sido enterrada justo debajo de aquella imagen. La diferencia entre aquel cadáver en particular y los demás era que entre los restos no había cabeza, ni manos, ni pies. La razón por la que tenía la cabeza, las manos y los pies cortados era para dificultar su identificación en el caso de que encontraran el cadáver. El martes 15 de noviembre, la policía obtiene una orden para registrar las dependencias de Dorotía en la pensión. Conseguimos reunir más de 300 pruebas, repartidas entre el exterior y el interior de la casa de huéspedes. Encontré un libro justo en la mesa que trataba sobre los fármacos y sus efectos. Lo miré e inmediatamente pensé que era el libro de recetas de Dorotía. También hay un permiso de conducir en la mesa de la cocina. El carné llevaba la foto de Dorotía, pero no su nombre.
Eso significaba que había manipulado los permisos de conducir pertenecientes a sus víctimas para poner su fotografía en ellos. En una habitación de invitados, Cabrera experimenta el hedor que el inquilino John Sharp olió por primera vez en mayo. Al parecer, esa era la habitación donde dejaba a sus víctimas, que podían haber permanecido ahí hasta una semana, tal vez 2. Los fluidos corporales habían traspasado la alfombra y luego impregnado el suelo, y eso era lo que había provocado aquel olor nauseabundo. Cuando retiramos la alfombra fue terrible. Resulta increíble que los hubiera dejado ahí, al descubierto, porque, sin duda, creo que ella jamás habría pensado que pudieran descubrirla. Miércoles 16 de noviembre de 1988. Una casa de huéspedes de 2 pisos en Sacramento, California, se ha convertido en noticia de primera plana, mientras la policía busca por todo el país a su propietaria, Dorothea Puente. Comenzaron a aparecer medios de comunicación de todo el mundo. Había equipos de televisión de Alemania, Japón, Inglaterra. El descubrimiento de 7 cadáveres a unas manzanas del edificio del Capitolio de Sacramento también cala en la imaginación de sus habitantes. En un momento dado, toda la manzana de su casa, allí en la calle F, estaba a rebosar de gente, de una acera a la otra. Había niños con uniformes escolares, gente importante de Sacramento que acudía durante la hora de la comida. Todo el mundo ahí de pie. La gente empezó a decorar sus casas con carteles de pesadilla en la calle F. Era un circo. En el laboratorio forense de Sacramento se inicia la autopsia de la primera víctima encontrada en el patio de la casa de huéspedes. Una de las primeras cosas que identifican es el material parecido al cuero que extrajeron John Cabrera y los otros agentes. Me preguntaron si sabía lo que era, a lo que respondí que no. Me contaron que se trataba de carne que se había petrificado, se había desprendido del cuerpo. Por un momento me produjo un escalofrío. Los métodos habituales de identificación de víctimas en un caso así son, en primer lugar, las huellas dactilares y, en segundo lugar, los registros dentales. Pero en este caso, la mayoría de los cuerpos estaban demasiado descompuestos para sacar huellas dactilares y solo una de las víctimas conservaba los dientes. La Oficina de la Seguridad Social nos ofreció su ayuda y uno de sus empleados en San Francisco se prestó a proporcionarnos una lista de todas las personas que habían recibido prestaciones sociales en esta dirección durante los últimos 3 o 4 años. La lista no especifica quién cobró en realidad la mayor parte del dinero enviado a la dirección de la calle F. Pero para la policía está cada vez más claro que se trataba de Dorothea Puente. Cada vez que llegaban los cheques a final de mes, ella se preocupaba especialmente de recoger el correo. Luego llevaba el dinero a casa y les decía a sus inquilinos que ella se haría cargo. Algunos de los inquilinos de la lista no viven en la pensión desde hace más de un año, incluyendo a Vera Faye Martin, Dorothy Miller, James Gallup y Leona Carpenter. Betty Palmer lleva desaparecida más de 2 años. Sin embargo, su pensión sigue llegando a la dirección de la calle F porque nadie ha denunciado su desaparición. Dorothea Puente eligió cuidadosamente a sus víctimas. Escogió a huéspedes que no tuvieran mucho contacto con su familia o que directamente no la tuvieran. Estaban solos y por lo tanto la mayoría de ellos no tenía a nadie que los buscara. Pero sí hay una familia que está buscando a un pariente perdido. El agente John Cabrera recibe una llamada en relación a Everson Gilmuth, de 77 años de edad. No habla con su familia desde que a finales de 1985 se fuera a California para casarse. La futura esposa se llamaba Dorothea Puente. Lo más interesante de todo esto es que durante ese periodo de 1986 a 1988, Dorothea había seguido en contacto por carta con la familia de Everson. Y les contaba cómo les iban las cosas a ambos, los viajes que hacían, etc. De hecho, no fue hasta que el caso apareció en las noticias que la familia se puso en contacto conmigo para averiguar cómo estaba su padre. Primero no supe muy bien a qué se referían ni de qué estaban hablando. El agente Cabrera también recibe la llamada de William Clausen acerca de otra muerte sospechosa en la casa de la calle F hace más de 6 años. La víctima es su madre, Ruth Monroe.
Clausen explica a Cabrera que en 1982, Ruth Monroe era una anciana de 61 años de edad, preocupada ante la perspectiva de vivir sola tras la hospitalización de su marido con un cáncer terminal. Una amiga le ofreció la solución perfecta. Puesto que ella y Ruth eran socias en un negocio de catering, ¿por qué no compartir casa también? El nombre de la socia de Ruth era Dorothea Puente. Su dirección, el 1426 de la calle F. Mi hermano y yo la ayudamos con la mudanza el domingo de Pascua. Yo pasaba a verla todos los días después del trabajo. Unas 2 semanas más tarde, observé que mi madre tenía una copa en la mano. Y eso que no bebía. Le pregunté qué era y me dijo que Dorothea le había servido una bebida para calmarla. Bill Clausen explica a la agente Cabrera que la noche del 27 de abril de 1982 volvió a visitar a su madre. Pero esta vez, Ruth estaba postrada en cama, incapaz de moverse ni de hablar. Así que me senté en el borde de la cama, le puse una mano encima, la ayudé a recostarse un poco y le dije que se pondría bien, que Dorothea estaba cuidando de ella, que no se preocupara. Y luego me fui. A la mañana siguiente me informaron por teléfono de que había muerto. El informe de la autopsia indicaba suicidio por sobredosis de sustancia indeterminada. Los análisis del médico forense revelaron que Ruth había muerto supuestamente por una sobredosis de una mezcla de fármacos. Por ello, no había ningún motivo para sospechar de nada turbio, ya que Dorothea había contado a las autoridades que Ruth Monroe estaba muy deprimida en aquellos momentos. Por lo contrario, más tarde averiguamos, por el testimonio de su familia, que eso era falso. Ruth se había mostrado optimista y feliz y al minuto siguiente estaba muerta. En cambio, Dorothea contó a las autoridades que era una persona muy deprimida. Cabrera se da cuenta de que en el momento de la muerte de Ruth, en abril de 1982, Dorothea estaba a punto de ir a prisión por drogar a pacientes de edad avanzada. Tenía que huir. Ruth Monroe era una fuente rápida de dinero en efectivo, dinero que probablemente sirvió para pagar el billete a México que Puente llevaba encima en el momento de su detención. Dadas las circunstancias, añadimos la muerte de Ruth a la lista de homicidios. La policía prosigue con la búsqueda de Dorothea, siguiendo pistas que los llevan a lugares tan alejados como Las Vegas. Hasta que en la noche del miércoles 16 de noviembre, la policía de Los Ángeles recibe una llamada de la cadena local de noticias. Un operario jubilado ha contactado con la cadena diciendo que acaba de estar esa tarde en un bar con la mujer que busca a la policía de Sacramento. Durante el rato que pasaron juntos, el tema de conversación fue la pensión que él recibía. Por eso llamó a las autoridades, que se personaron en el lugar donde él sabía que ella se hospedaba. A las 10:20 de la noche, la policía de Los Ángeles se presenta en la habitación de un motel. Una mujer abre la puerta. Cuando le preguntaron quién era, en primer lugar, dio otro nombre. Pero la policía no la creyó y le pidió algún tipo de documento de identidad. Y entonces ella reconoció ser Dorothea Puente. No habló demasiado, pero sí expresó abiertamente que había cobrado los cheques de sus víctimas. Y recuerdo que se disculpó. Sin embargo, a pesar de esta confesión, insistía en que no había matado a nadie. Me llamaron para decirme que la traían a Sacramento. Así que me fui para el aeropuerto privado, que era donde iba a llegar su avión. Estaba esposada y tenía un aspecto de abuelita incapaz de romper un plato. Sin embargo, existen las pruebas circunstanciales suficientes para acusar a Dorothea Puente del asesinato de Bert Montoya. No creo que a nadie le hubiera preocupado demasiado la fuga de Dorothea Puente. La gente nunca se tomó el caso en serio como lo que era realmente, un asesinato en serie. Mientras tanto, en las instalaciones forenses se trabaja por turnos para identificar a las 7 víctimas y establecer las causas de su muerte. El cuarto cadáver es un hombre adulto con 4 tatuajes, marcas que sirven para identificar a Ben Fink.
Los forenses solo son capaces de obtener las huellas dactilares de 2 de los cuerpos, una mujer y un varón. Los registros militares confirman que la mujer es Dorothy Miller. El hombre es Bert Montoya. Con ello se confirman los peores temores de Judy Moyes. Creo que el móvil que podía tener Dorothea Puente para matar a Alberto era que sabía demasiado y que conocía a demasiada gente a quien podía explicar lo que sucedía. Muy pronto los nombres de las demás víctimas se suman a la lista. James Gallup, Leona Carpenter, Vera Faye Martin y Betty Palmer. Se han identificado los 7 cadáveres, pero no han podido confirmarse las causas de la muerte. Sin embargo, existe un patrón. Había observado que todos los cuerpos que nos traían estaban envueltos de una forma concreta, con un montón de cinta adhesiva, plástico o sábanas. Emití un aviso a todos los cuerpos para averiguar si se había encontrado algún cadáver con características similares. Poco después, el Departamento de Homicidios del Condado de Sutter me comunicó que en 1986 habían encontrado un cadáver en las mismas circunstancias. El cuerpo es identificado como el del anciano de 77 años de edad, Everson Gilmuth, el hombre que se trasladó a California para casarse con Dorothea Puente. El 19 de junio de 1990 se cita a comparecer a juicio a Dorothea Puente por 9 cargos de asesinato, que incluyen las muertes de Ruth Monroe y de Everson Gilmuth. El juicio será casi tan escabroso como los propios crímenes. 9 de febrero de 1993. Casi 5 años después de desenterrar el primer hueso humano de aquel jardín en Sacramento, finalmente arranca el juicio de Dorothea Puente por asesinato, con varios retrasos acumulados que suman más de 2 años y que incluyen un traslado de escenario al condado de Monterrey, debido al exceso de publicidad que el juicio ha recibido en Sacramento. La fiscalía presenta más de 3.000 pruebas y 156 testigos. Ninguno de ellos testifica haber visto a Dorothea Puente matar o enterrar a nadie. Y en ninguna de las muertes, excepto en la de Ruth Monroe, existe un móvil claro. Que el forense no pueda determinar la causa de la muerte no significa que no se pueda catalogar de homicidio. Esas personas fueron enterradas y muchas de ellas estaban atadas, envueltas, por lo cual era obvio que no se habían cavado los hoyos y saltado dentro por sí mismas. Estaban en esas fosas porque alguien las había puesto allí. La defensa no niega que Dorothea Puente robara las pensiones a sus inquilinos y que incluso los enterrara en su jardín. Pero a pesar de la presencia del fármaco flurazepam en todos los cadáveres enterrados, la defensa alega que no fue la causa de la muerte. Aquello fue crítico en el juicio porque la defensa trató de explicar que esas personas habían muerto por causas naturales. Y realmente era cierto que padecían todo tipo de enfermedades. Por lo tanto, si no podía probarse la causa de la muerte, ¿podía demostrarse el asesinato? Su versión era que simplemente murieron. Ella los enterró y siguió cobrando sus cheques. El 15 de julio, el jurado inicia la deliberación sin haber llegado a oír el testimonio de la acusada. La acusada no llegó a subir al estrado. John O'Meara era un fiscal muy bueno y tenaz. Dorothea Puente no habría sido rival para él en el estrado. El 26 de agosto de 1993, tras 43 días de deliberación, la más larga en la historia de California, el jurado anuncia que ha alcanzado un veredicto. De las 9 acusaciones de asesinato, fue condenada por 3. En 4 de ellas, relativas a cadáveres encontrados en su jardín, el resultado fue 11-1, es decir, 11 votos culpable y 1 no culpable. En los 2 casos restantes, el jurado estuvo dividido por igual. El jurado declara a Dorothea Puente culpable de asesinato en primer grado en las muertes de Ben Fink y Dorothy Miller, y de asesinato en segundo grado en la muerte de Leona Carpenter. El juez declara nulo el juicio sobre los otros 6 cargos, incluidos los relacionados con Ruth Monroe y Bert Montoya. El 13 de octubre de 1993, Dorothea Puente es condenada a cadena perpetua, sin opción a libertad condicional. Fue condenada a doble cadena perpetua sin opción a solicitar la libertad condicional y a otros 25 años por esos 3 delitos. A raíz del caso Puente, la política de la Seguridad Social se vuelve más estricta y se establece una base de datos nacional de todos los solicitantes para controlar mejor su paradero.
Para muchos de los implicados en el caso, la vida después de Dorothea Puente nunca volvería a ser la misma. Personalmente, no pude seguir trabajando en la calle. Continué otros 6 meses, pero había perdido el entusiasmo. Todavía ahora hay veces que a la vuelta del trabajo pienso en ir a ver a mi madre. Y entonces me acuerdo de que ya no está. A día de hoy, Dorothea Puente continúa en prisión, donde permanecerá durante el resto de su vida. Cuando pensamos en un asesino en serie, no nos viene a la mente la figura de una abuelita. A ella te la imaginas más bien haciendo galletas para los niños del barrio. Estoy muy agradecida a Alberto. Si no hubiera sido por él, no la habrían descubierto. Guardo el recuerdo de su sonrisa, su calidez y su cariño. Si la policía no hubiera descubierto los cadáveres, habría seguido matando y cobrando los cheques. Creo que tiene lo que se merece. Me sigo tropezando con gente que todavía hoy sacude la cabeza con incredulidad y me dice, ¿crees de verdad que ella hizo aquello? Y por supuesto mi respuesta es, sí, los mató a todos y cada uno. Esperemos que no viva mucho más. Y que cuando muera se encuentre cara a cara con el Creador. Su castigo aún está por llegar. Dave Martin, de 62 años de edad, se quedará solo 2 días más antes de marcharse sin despedirse. Es algo bastante habitual entre las personas que viven en este tipo de casas. Se levantan un buen día y se van o se trasladan a otro centro o lo que sea. Bert y los demás huéspedes habitan el piso principal de la casa, cada uno en su propio dormitorio. John Sharp, cocinero jubilado de 64 años, no bebe. Pero su vecino de 55 años de edad, Ben Fink, ha entregado toda una vida al alcohol. Benjamin Fink tenía un largo historial de ingresos en urgencias, con altos niveles de alcohol en sangre. En cuanto recibía el cheque de la pensión, se iba de juerga a beber como un cosaco. Tras una de esas juergas, en abril de 1988, Fink también desaparece. Su asistente social no se sorprende. Otro inquilino de paso que se ha ido. Bert Montoya, sin embargo, experimenta una mejora espectacular bajo los cariñosos cuidados de Dorothea Puente. Cuando volvimos a verle, iba muy bien peinado, aseado y vestido. Fue una transformación increíble. Y nos quedamos encantados de ver que estaba recibiendo precisamente el tipo de ayuda que necesitaba. Durante el verano de 1988, Bert sigue mejorando. Y su asistente social, Judy Moyes, 11 de noviembre de 1988, en una calle tranquila de Sacramento, California, se ha descubierto un cadáver. La razón por la que tenía la cabeza, las manos y los pies cortados era para dificultar su identificación en el caso de que encontraran el cadáver. Un crimen terrible está a punto de salir a la luz. Y con él, los fríos y oscuros asesinatos en serie perpetrados por alguien de quien nadie sospecharía. La gente nunca se tomó el caso en serio como lo que realmente era, un asesinato en serie. A unos 600 kilómetros al norte de Los Ángeles se encuentra el condado de Sacramento, en el corazón del vasto Valle Central. Sacramento es la mayor ciudad del condado y también capital del estado. A mediados de los 80, Sacramento todavía era considerada una ciudad pequeña. Iba creciendo, pero aún conservaba un ambiente de pueblo. Los barrios se iban expandiendo y había mucha construcción. La gente iba y venía, pero siempre ha sido una ciudad en crecimiento, una ciudad muy agradable donde vivir. Teníamos nuestros problemas, como en la mayoría de ciudades en auge. En esa época, a principios o mediados de los 80, se apreció un gran aumento en el índice de homicidios. A finales de los 80, los habitantes de Sacramento también aprecian un incremento en el número de personas sin hogar que deambulan por el centro. El norte de California es un buen sitio. Había sido enfermera en la batalla de Batán durante la Segunda Guerra Mundial, cosa que me causó muy buena impresión. Se la conoce por donar dinero y ropa a beneficencia y contratar a personas en libertad condicional para hacerle trabajos de jardinería. Asimismo, es casi como una madre para sus inquilinos.
Creo que lo que hacía tan popular la pensión de puente entre los trabajadores y organismos sociales era el hecho de que esa mujer recibiera a todo el mundo con los brazos abiertos. Estamos hablando de personas con problemas de alcoholismo, problemas mentales, tal vez de drogadicción. La mayoría de huéspedes de Dorothea son ancianos con una retahíla de problemas de salud. James Gallop es un vagabundo de 62 años de edad con un tumor cerebral. Dorothy Miller es una alcohólica de 64 años. Betty Palmer y Leona Carpenter tienen casi 80 años y no pueden valerse por sí mismas. Todos los huéspedes de Dorothea recibían varios tipos de pensiones y ayudas. Ella conocía bien el sistema, de modo que si había un modo de que pudieran obtener más, ella se lo conseguiría. A pesar de las atenciones y amabilidad de Dorothea Puente, Gallop, Miller, Palmer y Carpenter ya han abandonado la casa para cuando Bert Montoya se instala el 3 de febrero de 1988. Otra inquilina, Beth, confía en que todo va a ir bien. Sin embargo, en noviembre de 1988, la policía de Sacramento recibe la llamada de una mujer que quiere denunciar una desaparición. La mujer es Judy Moyes. El desaparecido es Bert Montoya. 7 de noviembre de 1988. En Sacramento, California, el agente de policía Richard Ewing se reúne con la trabajadora social Judy Moyes. Judy le cuenta que uno de sus asistidos de 51 años de edad y esquizofrénico, Bert Montoya, lleva varias semanas desaparecido de la pensión donde reside y que dicha desaparición no tiene ningún sentido. Alberto llevaba en casa de Dorothea Puente alrededor de 6 meses. Uno de mis compañeros dijo: adivina qué ha pasado. Y yo le dije: ¿qué? Y él respondió: Alberto se fue con la gente de la pensión a México para visitar a un hermano de Dorothea, que es médico. Judy le dice al agente Ewing que cuando llamó a Dorothea Puente, la anciana casera le aseguró que Bert volvería en unos días. Cuando tras varias semanas ve que todavía no ha regresado, Judy informa a Dorothea de que va a dar parte a la policía. Unos días más tarde, la trabajadora social recibe una llamada de teléfono en el trabajo. Cogí el teléfono Para la gente sin hogar. California tiene un programa muy generoso de ayudas a estas personas. Además, el clima es cálido y sus gentes son tolerantes. Algunos residentes más que tolerantes lo que quieren es ayudar. En 1988, Judy Moyes es una trabajadora social que colabora activamente a pie de calle con el programa Voluntarios de América. Mi trabajo en los años 80 consistía en localizar en la calle a personas que no estuvieran recibiendo asistencia social, que vivían sin un hogar, a enfermos mentales, gente que no podía salir adelante por sí misma. Uno de los casos en particular atrae la atención de Judy. El de un esquizofrénico de 51 años de edad que habla con voces que solo él puede oír. Se llama Alberto González Montoya, conocido cariñosamente como Bert. Cautivada por la naturaleza dulce y candorosa de Bert, Judy está resuelta a buscarle un lugar adecuado donde vivir. Y lo encuentra a unas manzanas del edificio del gobierno del estado. Se trata de una céntrica casa de huéspedes que los servicios sociales utilizan a menudo para alojar a usuarios difíciles, ubicada en el número 1426 de la calle F. El barrio ha vivido momentos mejores, pero esa casa victoriana azul y blanca, con su patio y su jardín, resulta una agradable sorpresa. Al igual que su anciana propietaria, Dorothea Puente. Dijo que tenía unos 70 años y que